Queridos hermanos, permítanme compartir con ustedes esta palabra que esperamos que sea de edificación. Cuando estudiamos la vida de Timoteo, nos damos cuenta por qué un ministro tan exigente como Pablo lo quería como un hijo. El nombre de Timoteo significa temeroso de Dios. Sin duda fue uno de los hijos espirituales más queridos de Pablo. Timoteo nació en Listra, de madre judía y de padre griego. No se sabe cuándo se convirtió Timoteo, pero se cree que fue en el primer viaje de Pablo. ¿Y sabe qué fue lo que más impactó a Timoteo del ministerio de Pablo? Claro que fue la palabra, pero dicen los historiadores que Timoteo presenció los sufrimientos del apóstol. Por eso el anciano Pablo le escribe a su hijo espiritual: tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Tú lo viviste, Timoteo. Todo eso era conocido por Timoteo, y él recordaba cuando en Antioquía de Pisidia expulsaron a Pablo y a Bernabé. En Iconio se salvaron de ser apedreados. En Listra los apedrearon, pero apedrearon a Pablo. Timoteo presenció la lapidación de Pablo en Listra. Él estuvo presente cuando ocurrió lo de Filipos, donde los metieron presos en un calabozo por expulsarle el espíritu de adivinación a una muchacha endemoniada, ¿lo recuerda? O lo que ocurrió en Éfeso, donde casi lo matan. Pablo le escribe a Timoteo: tú estabas allí en Listra cuando me apedrearon. Tú viste mis sufrimientos desde el momento en que te convertiste, pero no te desanimes, no te acobardes. Hermano, hermana, ¿qué opinaría usted de un hermano que dedica su vida al servicio de Cristo con toda honestidad y que además sufre toda clase de vicisitudes por solo servir a Dios? ¿Qué opinaría de ese cristiano? Pues esto es lo que opinaba Timoteo de Pablo. Timoteo fue fiel compañero y colaborador. El mismo Timoteo estuvo prisionero en Roma. Timoteo era un hermano muy amoroso y también era muy tímido. Ninguno de los compañeros de Pablo fueron tan elogiados por su lealtad como lo fue Timoteo. Timoteo tenía 3 virtudes que son importantísimas, fundamentos en la vida cristiana, y de eso quisiera hablarles. Quisiera hablarles sobre el tema 3 fundamentos en la vida cristiana. Cuando leemos los primeros 5 versículos de la primera carta de Pablo a Timoteo, Pablo orienta a Timoteo que mande que no se enseñen diferentes doctrinas y que no se presten atención a fábulas y a genealogías interminables. Esta carta comienza con el mismo saludo que tenía toda la correspondencia de aquel tiempo. Hoy día una carta empezaría con el típico querido Timoteo y terminaría con el típico te quiere tu padre Pablo. Pero notemos que las cartas antiguas empezaban con el nombre del escritor, Pablo, apóstol de Cristo, seguido por el destinatario, a los fieles de tal o cual iglesia. Y al final venía el saludo. La iglesia había sido puesta en gran peligro por algunos llamados ancianos que se consideraban maestros de la ley, pero de hecho enseñaban falsas doctrinas. Y en medio de toda esa situación nos encontramos con 3 virtudes fundamentales que adornaban la vida de Timoteo. Primera virtud en Timoteo: un corazón limpio. ¿Qué es un corazón limpio? Un corazón limpio es aquel libre de mezclas de malos sentimientos con buenos sentimientos. En un corazón con malos sentimientos no puede habitar el amor de Dios.
El corazón limpio es aquel libre de raíces de amargura. La raíz de amargura no permite que brote el amor de Dios, porque es como un blindaje, como una coraza sobre la que rebota toda palabra predicada o toda palabra enseñada. Una persona ofendió a otra y dejó que se pusiera el sol sobre su enojo, pero después se dio cuenta que había hecho mal, así que fue a pedir perdón a su amigo. Pero el amigo no quiso perdonarlo. En cambio, el amigo le dijo: no te perdonaré en toda mi vida. En efecto, él dejó que el rencor se instalara en su corazón. Y este hombre poco a poco fue envejeciendo hasta que su alma se secó. El corazón limpio es una fuente de donde sale solo agua dulce. Un corazón limpio no tiene cabida para manchas. Un corazón limpio no permite que emociones dañinas lo influyan. No es capaz de generar permanentemente malos pensamientos. ¿Por qué el amor de Dios no puede establecerse en un corazón torcido? El amor de Dios sencillamente no puede tener asiento en un corazón manchado, sucio o desordenado por malos recuerdos, desordenado por sentimientos torcidos o emociones dañinas, sencillamente porque Dios es santo. Su naturaleza santa rechaza el pecado. El amor de Dios no puede permanecer en el pecado, en un corazón sucio. El corazón limpio también es fundamento para invocar a Dios. En 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 22 dice que con el corazón limpio se invoca al Señor. Esta es una condición para la adoración. Sin un corazón limpio no puede haber adoración, porque sin un corazón limpio no existe libertad para adorar a Dios. Nadie sin corazón limpio puede adorar a Dios. Una hermana viuda y muy pobre trabajaba tejiendo y se pasaba horas trabajando para poder mantener a sus hijos. Un día, la pobre señora enfermó de gravedad y pasaron muchos días, pero al fin Dios la restableció. El médico le dijo: bueno, ya podemos decir que está curada. Pero una cosa le voy a recomendar: el domingo quédese descansando. Cuando la hermana escuchó esto, respondió: ¿ni siquiera podré ir al templo a adorar a Dios? Entonces el doctor le dijo: no se preocupe, señora, el templo y Dios pueden pasarla bien sin usted. Entonces ella dijo: sí, pero yo no puedo pasarme sin Dios. No puedo pasarme sin ir al templo. Pablo exhorta a Tito en Tito 1:9 y le dice: porque es necesario que el obispo sea retenedor de la palabra fiel. Esto no solo es aplicable al pastor, sino a todo cristiano. Un retenedor es aquel que se sujeta firmemente a la palabra. Retenedor se usa para aquel que en su mente posee una firme adhesión. Es como un pegamento. El retenedor es aquel que se apega firmemente para sostenerse o sustentarse. La firmeza nos defiende contra el mal. Se cuenta que en una fiesta ofrecida por allá, por los tiempos de Luis XIV, rey de Francia, estaba tratando Luis, el rey, de cortejar a una joven siendo casado. Y la joven le dijo: Majestad, no entiendo sus palabras. Las palabras del rey solo pueden entenderla una reina. Le pediré a la reina que me las explique. Y el rey no volvió a molestar a esa joven. Veamos una segunda virtud de Timoteo: la buena conciencia. Y esto se menciona en 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 5. La conciencia es el asiento de la percepción moral. La conciencia es un instrumento.
una herramienta que Dios le ha dado al ser humano para que pueda tomar buenas o malas decisiones. Es la capacidad que da Dios para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Según Romanos 2:15, es la conciencia la que nos da testimonio de lo bueno y de lo malo. La conciencia es el árbitro de nuestras acciones, pero la conciencia funciona de acuerdo con la información que ella tenga. Podemos llenar un depósito de basura y cuando pretendemos sacar algo bueno de él, no podremos porque está lleno de basura. Asimismo, nuestra conciencia, cuando la tenemos llena de la palabra de Dios, tendremos una conciencia limpia. Una conciencia de la cual el Espíritu Santo podrá hacer uso para guiarnos. Pablo nos enseña que la conciencia puede ser buena, pura, o también puede estar débil, corrompida y hasta cauterizada. La tercera virtud que vemos en Timoteo es la fe no fingida. Cuando Pablo se refiere a la fe no fingida, es porque la fe se puede fingir. Hay mucha gente, y entre ellos muchos cristianos, que no tienen fe, pero para no quedar mal con los que los rodean, fingen la fe. Según Timoteo capítulo 3 y versículo 5, dice que una de las cosas que más veremos en los días postreros, cuando se acerque el fin del mundo y cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, es que habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de la piedad. Creo que ya estamos viendo algunos de esos ejemplos. La fe se puede fingir delante de los hombres, pero el Señor sabe quién es genuino y quién no lo es. Es como el dicho pueblerino que dice: ojos vemos, corazones no sabemos. Fingir viene del verbo plastos en griego, que significa moldear, simular. En la época de los griegos, el actor y la actriz se le llamaban hipócrites, de donde se deriva la palabra hipócrita. Así que el fingir es algo que no se siente puramente en el corazón. El hipócrita es alguien que pretende ser lo que no es, el que oculta sus verdaderos pensamientos, actitudes, intenciones. Un hipócrita es sencillamente un engañador. La hipocresía es fuertemente condenada en la Biblia. Job 36:13 dice: mas los hipócritas de corazón atesorarán para sí la ira. Proverbios 11:9 dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Y Mateo 24:51 dice, nos habla del castigo contra la hipocresía. El hipócrita es como un actor. 3 virtudes, mis hermanos y mis hermanas: corazón limpio, limpia conciencia y fe no fingida. Las virtudes que pone Dios en el corazón de cada cristiano no son propiedad del cristiano, Dios las pone allí. Y yo creo que es bueno que nos hagamos preguntas. ¿Ha ocurrido algo en estos días que ha manchado nuestro corazón? ¿Estamos actuando con limpia conciencia en estos días? ¿Estamos permitiendo que sea el Señor y no nuestros sentimientos los que nos dictan nuestras acciones? ¿Hemos actuado bajo impulsos únicamente? ¿Cómo está nuestra conciencia? Bendiciones.